Muy buenas, vamos a explicar con este vídeo el ejercicio 26 del tema 5, que tiene que es bastante largo, tiene bastantes cosas y puede venir bien para repasar. Lo habéis preguntado varias personas. Vamos con él. Bueno, nos habla de un endomorfismo H de R3 en R3, del que se conocen estos datos. La imagen del vector E1 de la base canónica es esa de ahí. Luego nos dicen que E1 menos E3 es un vector propio de valor propio 1. Y luego nos dicen que E2 es un vector propio de valor propio 2. Entonces, con todos esos datos, nos piden todas esas cosas de ahí. En primer lugar, la matriz asociada a H, al endomorfismo H, en la base canónica. Luego, en otra base B, que me dan que tiene esta estructura, que calculemos la nueva matriz asociada. Después, el apartado más complicado, en mi opinión, que hallemos los valores de A para los cuales el endomorfismo H es diagonalizable. Y luego ya el último apartado, para un valor concreto de A, que calculemos una matriz diagonal D y una matriz regular P que verifique pues todo esto de aquí. Bueno, bueno, para conocer la matriz A mayúscula asociada a H, si recordáis, pues hay dos maneras prácticamente que una es cuando te dan ya directamente la matriz asociada, pues ya está. Pero luego cuando no te la dan, te pueden dar la expresión de la aplicación lineal, y entonces tú metes en esa expresión los vectores de la base canónica y te dan sus imágenes. Y entonces esas imágenes, poniéndola en columna, ya tienes la matriz asociada. Claro, en este caso eso no lo tenemos. Luego otra manera es, parecido a lo que nos ocurre aquí, es cuando nos dan las imágenes. No nos han dado la formulita, pero nos dan las imágenes de los vectores de la base canónica. Que aquí, aunque no nos las dan directamente, las podemos calcular, como vamos a ver ahora. Entonces, si tenemos las imágenes de los vectores de la base canónica, esas imágenes, poniéndolo en columna, será la matriz asociada A en la base canónica. Bueno, la imagen del vector S1 ya la tenemos, es todo esto de aquí. ¿Sí? Es decir, la primera columna de la matriz asociada ya la tenemos. La primera columna va a ser A1, porque esa es la coordenada aquí, y A-1. Esa va a ser la primera columna de la base de la matriz asociada A en la base canónica. Luego nos vamos a valer ahora de estos otros dos datos que son un poco más, que requiere tener claro varios conceptos de la teoría. Bueno, entonces me faltaría conocer la imagen de HD sub 2, es decir, la imagen del vector sub 2, que es sencillo porque es un vector propio de valor propio 2, y la que es un poco más complicado es esta. Entonces vamos a empezar con este segundo dato, vamos a darle una vuelta a ese segundo dato. Entonces empezamos a razonar. Como S1 menos S3 es un vector propio de valor propio 1, cumple esto por la definición de valor propio y vector propio. Si os acordáis, un vector propio, h de v, es aquel que es igual a lambda por v, ¿sí? Siendo lambda el valor propio. Entonces, claro, si el valor propio es 1, será que h de S1 menos S3 sería igual a 1, que es el valor propio, por el propio vector. ¿Vale? Eso por la teoría. Bueno, o lo que es lo mismo, al hacer 1 por esto, pues queda así. Y tendríamos esta expresión que la vamos a guardar, que es la expresión 1. Y luego la otra idea bastante brillante que había que tener aquí es que por ser una aplicación lineal, h de S1 menos S3, por la definición de aplicación lineal, un endomorfismo al final es una aplicación lineal también. Entonces, se puede escribir como h de S1 menos h de S3, ¿sí? Porque cuando yo tengo aquí una suma o resta con una combinación lineal, se puede descomponer en tantos como tienes ahí, ¿sí? Entonces, combinando ambas cosas, si unimos ambas expresiones, la expresión 1 con números romanos y la expresión 2 igualamos, de aquí nos vamos a poder despejar h de sub 3, es decir, la imagen del vector E sub 3.
¿Por qué nos lo vamos a poder despejar? Porque si nos damos cuenta, h de sub 1 en el enunciado nos lo dan, es esto de aquí. Entonces ahora, sí, gracias a esta jugada, repito, primero, porque por el dato de que e sub 1 menos e sub 3 es un vector propio de valor propio 1, verifica esto, y luego además, h de sub 1 menos e sub 3, por ser una aplicación lineal, cumple esto, que lo puedo descomponer así en dos. Entonces, igualando ambas cosas, que por la teoría, por diferentes cosas de la teoría son ciertas, esto es por ser valor propio, vector propio de valor propio 1, y esto es por ser una aplicación lineal, como ambas cosas son ciertas, igualando, me puedo despejar la imagen de h de sub 3. Y ahora aquí en h de sub 1, si sustituyo convenientemente lo que me han dado en el enunciado, ¿sí? Esta parte de aquí, esa parte de ahí, desde ahí hasta aquí, h de sub 1, si sustituyo lo que tengo arriba en el enunciado, llego a esto de aquí. Ahora aquí tengo que agrupar convenientemente lo que es con e sub 1, lo que va con e sub 2 y lo que va con e sub 3. ¿Sí? Entonces lo que va con e sub 1 está aquí, es esto de aquí y esta parte de aquí. Entonces sacando factor común, pues me queda a menos 1 e sub 1, con e sub 2 solo tengo este de aquí, entonces es más e sub 2, y con e sub 3 tengo a menos 1 y este de aquí más 1, a menos 1 más 1, entre paréntesis por e sub 3. Claro, operando convenientemente, menos 1 más 1 se me va y llego a esta expresión. Reescribiendo llego a que esta es la imagen de h de e sub 3. Vale, entonces ahora ya tenemos todo. Esta era la parte complicada del problema. Caer en esto, ¿para qué? Para que ahora, si nos damos cuenta, pues ya tenemos todo. Tenemos la imagen de e sub 1 en el esquema, ¿veis? Que nos la daban. En la imagen del vector e sub 2 también la tenemos porque nos dice el enunciado que es un vector propio de valor propio 2, por lo tanto h de sub 2 es 2 e sub 2, ¿sí? por la definición de vector propio de un valor propio. Y la de e sub 3 la acabamos de calcular con todo ese proceso que hemos hecho y es así. Por lo tanto ahora ya la tenemos como es la matriz asociada al endomorfismo H en la base canónica. Pues si os acordáis es poner estas coordenadas de aquí en columnas, ¿sí? Entonces es A1 y A-1 en la primera columna, en la segunda, como es así, que la h de sub 2 es 2e sub 2, pues va a ser 0, 2, 0, y en la última pues es poner esto en columnas, A-1, 1 y A. ¿Vale? El primer apartado ya lo tendríamos. Después del primer apartado, el segundo es sencillo, si uno se ha leído los apuntes, porque es combinar esto con las matrices de cambio de base. Me dan esta nueva base en la que el vector v sub 1 es e sub 2, el vector v sub 2 es e sub 1 menos e sub 3, y el vector v sub 3 de la base es e sub 1 menos e sub 2. Entonces, ¿cuál va a ser la matriz asociada en esta base? Pues es utilizar las matrices de cambio de base. ¿Cómo se hacían las matrices de cambio de base? Cuando teníamos de la base canónica a una base fea, la base canónica ya la tenemos, la base fea es esta nueva que me han dado, pues si os acordáis era poner ¿sí? Esto que tenemos aquí en columnas. Entonces, claro, el vector v1, como es e sub 2, pues va a ser aquí 0, 1, 0. ¿Veis? El vector v sub 2, como es e1 menos e3, e sub 1 menos e sub 3, pues va a ser 1, 0, menos 1. Esto si retomáis el vídeo que os dejé sobre matrices de cambio de base, pues veréis que es sencillo porque es poner esas componentes del vector en columnas, ¿sí? Por esa magia que tenía la base canónica en el que es la única base en la que se cumple que las componentes del vector coinciden con las coordenadas del vector. Entonces poniendo ¿sí? las componentes o coordenadas, porque en ese caso es lo mismo, en columnas, ya lo tenemos. Y v sub 3 pues va a ser por la misma razón, es como es e sub 1 menos e sub 2 va a ser 1 menos 1, 0. Ya tendríamos la matriz de cambio de base, calculamos su inversa por cualquiera de los métodos que hemos visto en clase, me da igual por adjuntos o el que queráis. Y entonces por la teoría tenemos que la nueva matriz va a ser P a la menos 1 por A por P, ¿sí? Por la teoría. Entonces si hacemos, ya tenemos todo porque tenemos la matriz asociada, la hemos calculado antes. Entonces hacer este producto de matrices lo hacéis despacio, de izquierda a derecha, sí, primero esta por esta y lo que os dé luego por esa. Y llegamos a esta, que es la matriz asociada al endomorfismo H en esta nueva base. Bueno, vamos al tercer apartado, que es donde se complica más.
haya los valores de A para los cuales el endomorfismo H es diagonalizable. Es decir, vamos a retomar un poco cuál era la matriz A mayúscula en la base canónica. Recordemos que si una matriz es simétrica, ya sí o sí es diagonalizable. Y además es diagonalizable ortogonalmente. Cuando la matriz no es simétrica, puede ser diagonalizable o no. ¿De qué depende? Pues de las dimensiones de los subespacios fundamentales, para ver si la suma da el número del endomorfismo, ¿sí? Si estamos en R3, pues 3, si estamos en R4, 4. Bueno, también tenemos un teorema importante que va a ser importante en este ejercicio, que es que si estamos en R3 y el endomorfismo tiene 3 valores propios distintos entre sí, ya es diagonalizable, ¿sí? Si estamos en R4 y tiene 4 valores propios distintos entre sí, también es diagonalizable. Se lo tenéis al final del tema 5. Bueno, entonces esto va a ser de importancia aquí. Entonces, claro, esta matriz no es simétrica. Como veis, si trazamos aquí un eje de simetría, ya el hecho de que aquí tenga un 0 y ahí un 1 hace que esta matriz, independientemente de A, no es simétrica. Entonces, bueno, puede ser diagonalizable o no, va a depender pues, de los subespacios fundamentales, de sus dimensiones, de los valores propios que salga, de cuántos valores propios nos salen distintos entre sí, de estas ideas que acabo de comentar. Entonces vamos con ello. Bueno, el esquema pues ya lo hemos puesto varias veces. La definición de un vector propio es un vector distinto de 0 que cumpla que h de v es lambda por v, lo que hemos visto antes. Bueno, si llamamos el vector v que estamos buscando el vector columna x, pues va a ser a por x porque es la imagen y por definición va a ser lambda por x, pasando todo a un lado y despejando convenientemente con el elemento neutro de las matrices, con la identidad. Llegamos a eso. Recordad que había dos opciones, esto era un sistema homogéneo. Primero es cuando tiene solución única, que en un sistema homogéneo la solución única es el vector nulo, pero no interesa por definición de vector propio. Esa no interesa. Se da cuando tiene inversa esa matriz de coeficientes, es decir, cuando el determinante de esa matriz es distinto de 0, pero esa no interesa para los vectores propios por definición. La otra opción es que tengamos un sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Se da cuando esta matriz de coeficientes que tenemos aquí, pues esa de ahí no tiene inversa, es decir, cuando el determinante es 0. Esa es la que nos interesa. Bueno, entonces haciendo esta cuenta, ese determinante, nos queda así como sigue. Bueno, y aquí no queda sencillo del todo. Si hacéis por la regla de Sarrus, por la regla de Sarrus yo lo que he hecho, para que me quede más sencillo, yo lo he desarrollado por esta columna, porque tengo muchos ceros. Y entonces ya queda inmediato prácticamente. Si lo hacéis por Sarrus va a salir igual, pero si lo hacéis por esta columna, en mi opinión, queda más sencillo. Yo he hecho entonces que es 0 por su adjunto, que entonces no lo hago, más lambda menos 2 por su adjunto, más 0 por su adjunto. Es decir, solamente falta lambda menos 2 por su adjunto, que es tachar sus filas y sus columnas. Entonces me queda lambda menos a por lambda menos a, que es lambda menos a al cuadrado, menos 1 menos a por 1 menos a, ¿sí? al hacer el adjunto de ese elemento de ahí. Bueno, entonces llegamos a esta expresión. Esta expresión igualada a 0 hace que tengamos el primer factor es sencillo, el primer valor propio es 2. El segundo es el que es un poco más complicado de calcular. El segundo se da cuando, al ser el multiplicate por 0, al ser un producto, cuando esto da 0, si yo paso esto al otro lado, ahora aquí hay dos opciones para resolver esto. Uno es, si hacemos la raíz cuadrada a ambos lados, la primera opción es que lo de dentro tal cual sea igual a esto de dentro. Y de ahí, despejando convenientemente, me sale el segundo valor propio. Pero hay otra opción. Bueno, ¿por qué cuando hacemos esto de la raíz cuadrada hay dos opciones? Fijaros, porque para que algo al cuadrado coincida con algo al cuadrado, tened en cuenta que si lo de dentro es 2, 2 al cuadrado, da lo mismo que 2 al cuadrado, que sería haber hecho esta opción de aquí, igualar las bases tal cual. Pero si lo de dentro de aquí es 2 y lo de dentro de aquí es menos 2, también se cumple la igualdad, porque 2 al cuadrado da 4 y menos 2 entre paréntesis al cuadrado también da 4. Entonces esa es esa segunda opción, ¿vale? Que hay que contemplar, que es que lo de dentro de aquí de la base sea igual a menos lo de dentro de aquí. Y no hay más opciones. Quizás alguno pueda pensar que haya tercera y cuarta opción, que es que menos lo de dentro de aquí sea igual a menos lo de dentro de aquí, pero que te va a llevar a esta misma. Y la otra es que lo de aquí sea igual a menos lo de dentro de aquí.
pero que te va a llevar a esta misma. Si lo hacéis, comprobaréis que no hay más que estas dos opciones, ¿sí? Repito que es que lo de dentro de aquí sea igual a lo de dentro de aquí exactamente, porque entonces sus cuadrados van a ser iguales. Y la segunda opción es que lo de dentro de aquí sea igual a menos lo de dentro de ahí, porque en esa situación también sus cuadrados van a coincidir. Bueno, y de ahí, al igualar y despejar convenientemente lambda, sale el tercer valor propio, que es este. Bueno, entonces ahora por lo que hemos hablado, ese teorema que tenéis al final del tema 5, esto es importante, este párrafo que tenéis aquí, sabemos que si en un endomorfismo de R3 hay tres valores propios distintos entre sí, entonces el endomorfismo es diagonalizable. Entonces, claro, el primero que da 2 y el segundo que da 1 ya son distintos entre sí, pero falta ver si este es distinto a esos dos. Y como veis, pues depende del valor de A. Entonces vamos a calcular a ver qué valores de A hace que tengamos tres valores propios distintos entre sí, porque en esa situación ya puedes poner la mano en el fuego de que es diagonalizable. ¿Cómo hacemos eso? Pues igualando este valor propio a cada uno de ellos. Si yo igualo este valor propio 2A menos 1 al primero, obtengo que A es 3 medios. Y si igualo este valor propio al segundo, obtengo que la A es 1. Es decir, estos son los dos únicos valores que hacen los dos únicos valores de A que hacen que este tercer valor propio coincida con alguno de los anteriores. Por lo tanto, ya podemos hacer la siguiente afirmación. Que para cualquier valor de A que pertenezca a los reales, excepto 1 y 3 medios, ya podemos poner la mano en el fuego que el endomorfismo es diagonalizable. Porque por la teoría tendremos tres valores propios distintos entre sí. Claro, ¿qué me falta analizar ahora? ¿Qué ocurre en estos valores concretos? ¿En estos valores concretos es diagonalizable o no? Pues depende de si los subespacios fundamentales suman 3 o no. Y eso es lo que tenemos que ir analizando para cada caso concreto, ¿sí? Por ejemplo, para A igual a 1. Para A igual a 1, si venís aquí a los valores propios, si la A vale 1, tengo que este es 2, que este es 1, pero cuando la A vale 1, me queda que el lambda sub 3 es 1 también. Es decir, tendría dos valores propios, este de multiplicidad 1 y este de multiplicidad 2, como os pongo aquí en el esquema. ¿Vale? Entonces, cuando la A es 1, sustituyendo ahí arriba nos queda un valor propio 2 con multiplicidad 1 y este que se repite. ¿Sí? Entonces ya nos vamos a la definición de valor propio y tomamos cada uno de los valores propios y ahora ya metemos el valor concreto de A. Y hacemos la teoría de los subespacios fundamentales. Sustituimos esto entonces en esta situación de aquí que teníamos de la teoría, aquí, para hacer esta ecuación de aquí, si recordáis, para ir calculando los subespacios fundamentales. ¿Vale? Para estos casos concretos, que es donde tenemos duda de si va a ser diagonalizable o no. Bueno, lo hacemos, escalonamos por Gauss convenientemente, indicando qué es lo que estamos haciendo, y me salen estas dos condiciones, que la x es 0 y que menos z es 0, es decir, z igual a 0. Por lo tanto, un vector genérico del subespacio fundamental 2 para este caso concreto es como sigue, pongo las condiciones que me han dado y me sale que depende solo de un vector, por lo tanto su dimensión es 1. ¿Vale? Entonces ya tengo la dimensión de este primer subespacio. Ahora vamos con el segundo valor propio, el de lambda sub 2, 1. La A sigue siendo 1 porque estoy en ese caso concreto. Hago la misma jugada, sustituyo estas condiciones de aquí. Me queda entonces solo una ecuación. Al tener tres incógnitas y solo una ecuación, como veis ahí, despejando convenientemente y haciendo el vector genérico, ¿sí? En x y z pues ya sustituyo la x cuánto es, menos y menos z. Y en cambio la y la z. Recordad que esto lo que tenéis que hacer es, tengo tres incógnitas y me ha quedado solo una ecuación. Pues 3 menos 1, 2. Me va a quedar que depende de dos vectores, ¿sí? Tenéis que hacer esa cuenta siempre. Por ejemplo aquí, ¿no veis? Me han quedado dos cosas. Tengo tres incógnitas y me han quedado dos ecuaciones. Al escalonar, 3 menos 2, 1. Me sale que depende de un vector, ¿sí? Podéis hacer esa estrategia para saber. Bueno, entonces me sale que la dimensión del subespacio fundamental 1 es 2. Por lo tanto, la suma de ambos es 3. Por lo tanto, para A igual a 1, que era ese caso concreto, también resulta que es diagonalizable, ¿sí? Ahora ya solo me falta analizar para A igual a 3 medios. Para A igual a 3 medios, sustituyendo ahí arriba donde teníamos los valores propios, me sale entonces que este valor propio tiene multiplicidad 2 y el segundo valor propio tiene multiplicidad 1. Tenemos que hacer la misma jugada, ¿sí? Sustituir en aquel caso general
pues el primer valor propio y ahora la A es 3 medios. Me queda esta situación de aquí y al hacer el cálculo de los subespacios fundamentales, ahora vamos a llegar a la conclusión de que no es diagonalizable. Veréis por qué. Bueno, estos son medios. Para quitármelos y operar más sencillo, lo que he hecho es multiplicar cada fila por 2, la primera y la tercera, porque así llego a números más bonitos, ¿sí? Es una operación elemental que se puede hacer. Escalonando convenientemente, quedan estas dos ecuaciones, que sale z0 y x0. Entonces, similar a antes, queda que el vector genérico es este de aquí. Entonces resulta que la dimensión de este subespacio fundamental es 1, menor que la multiplicidad. Tenemos en un teorema del tema 5 que la dimensión de un subespacio fundamental siempre es menor o igual que la multiplicidad del valor propio. Por lo tanto, esto es clave, porque fijaros, para este que tenía multiplicidad 2, en este caso concreto, para lambda sub 1 igual a 2, el teorema me dice que la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que 2, ¿sí? Y entonces aquí la dimensión del subespacio este va a ser menor o igual que 1. 0 no puede ser por definición de valor propio, entonces este ya sé que será 1. Pero este puede ser menor o igual que 2, es decir, puede ser 1 o 2. Entonces, como aquí me ha salido multiplicidad de dimensión 1, porque tiene solo un vector, y es menor que la multiplicidad, ya no me hace falta seguir, ya sé que la suma de las dimensiones no va a dar, ¿sí? Porque si esta me ha dado 1 y la otra, la de este, sé que como mucho va a ser 1, 1 y 1 ya nunca me van a sumar 3, ¿sí? Entonces ya con eso acabo de mostrar, si no, si lo hacéis pues sale, pero ya por la teoría ya no nos, razonando de esa manera, ya no nos, con esto de aquí que es menor que 2, que la multiplicidad ya hace que no me vaya a dar el valor 3, la suma de las dimensiones. Entonces, por lo tanto, para ese valor no es diagonalizable. Por lo tanto, este endomorfismo es diagonalizable para todo a que pertenece a los reales excepto el 3 medios. 3 medios es el único valor que no. Y el último apartado pues ya es simplemente sustituir, tenemos todo, para igual a 0 que encontremos una matriz diagonal D. Bueno, entonces tenemos todo, sustituimos los valores concretos en aquello que teníamos, pues el valor propio, tenemos estos tres valores propios distintos, sustituimos y vamos calculando convenientemente pues los subespacios fundamentales. El primer subespacio fundamental queda así, con ese vector. El segundo subespacio fundamental, escalonando convenientemente y metiendo las condiciones, queda así. Y el tercer subespacio fundamental, sustituyendo, escalonando convenientemente y llegando a esta situación, queda así. Que bueno, queda x igual a z e y es igual a menos 2/3 de z. Entonces, sustituyendo en el genérico, la x es z, la y es menos 2/3 de z, entonces queda así. Son todas las combinaciones lineales z que multiplica a este vector, a este o a uno proporcional a él. Entonces he multiplicado por 3 ese vector para que me quede un vector más bonito, ¿sí? Entonces me queda el 3 menos 2, 3. Ya sabéis que puedes coger ese vector o cualquiera proporcional a él. Bueno, entonces ya tendríamos esto con los tres subespacios fundamentales. Cogiendo esos vectores, tenemos una base de R3 formada por esos vectores que estaban en las bases de los subespacios fundamentales. Por la teoría de cambio de base. ¿Cuál es la matriz P de cambio de base? Pues es poner esto en columna, como hemos hecho antes. Esto ya hemos hecho antes uno idéntico. Hacemos su inversa, que si lo hacéis con tranquilidad sale así. Entonces esa matriz D, bueno, aquí por la teoría he puesto B, aunque en el enunciado le llama D. Bueno, no tiene importancia. Entonces la matriz asociada es P a la menos 1 por A por P. Y si hacéis, pues sale, lo podéis comprobar, sale que entonces queda esta matriz diagonal con los valores propios, ¿sí? Bueno, en la solución tenéis que en esta base, ya sabéis que la base la puedes poner como quieras, en la base está puesta, está aquí y está aquí. Entonces estas columnas salen cambiadas, esta sale aquí y esa ahí, pero eso es lo mismo, ¿sí? Y entonces aquí sale 2 menos 1, 1, pero es lo mismo, ¿eh? Porque tú la base la puedes poner en el orden que tú quieras. Bueno, un saludo, espero que os haya servido porque este problema pues era bastante complicado y bastante largo, ¿eh?